Antiderivada de la regla de la cadena. La regla de la cadena para la derivada se define de la siguiente forma. Si g es derivable en x y f a su vez en g de x, entonces la función compuesta f composición con g, definida mediante f de g de x, se obtiene su derivada como derivada de f con respecto de g de x multiplicado por la derivada de g de x, que es lo que está entre paréntesis. En notación de Leibniz, tendríamos que si es la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de la función u multiplicado por la derivada de u con respecto de x. Si nosotros aplicamos esta regla para una función a la potencia n, nos quedaría como n por u a la n-1 multiplicada por la derivada de u con respecto de x. Es la misma fórmula de x a la n, pero se le agrega esta parte de la derivada de la función, que es lo que está entre paréntesis, con respecto de x. Vamos a derivar esta función, nos quedará como f' de x es igual a n, donde n vale 6, por u es lo que está entre paréntesis, a la n-1. Y esto va a ser multiplicado por la derivada de u, donde u es lo que está entre paréntesis, con respecto de x. Para resolver quedaría como 5x más 3 a la potencia 5 por la derivada de 5x más 3. Bueno, la derivada de 5x, recuerden que cuando es derivada pierde la x y nos quedaría como 5, y la derivada de un 3 es 0, ya que es una constante. Queda finalmente multiplicar 6 por 5 y nos quedaría como 30 por 5x más 3 a la potencia 5. Esta es la derivada. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para comprobar lo que es la regla de la cadena, y sería el siguiente. Si tenemos la función, al derivarla nos quedaría como n, donde n vale 4, por u es lo que está entre paréntesis, se le resta un 1, 4 menos 1, por la derivada de lo que está entre paréntesis, que en este caso es la derivada de u. Quedaría como 8x menos 7. Finalmente se hacen las restas de los exponentes y nos quedaría a 3, y la derivada de u, que en este caso es 8x, pierde la x y nos quedaría un 8, y la derivada de menos 7 es 0. Finalmente multiplicamos, ya no le pondremos d para que no volvamos a derivar. Multiplicamos y nos quedaría como 4 por 8, 32, por 8x menos 7 elevado a la potencia 3. Bien, nosotros lo que vamos a ver a continuación es una fórmula para regresar esta función a su forma original. La fórmula que vamos a ver a continuación es la siguiente. Vean que si nosotros tenemos la integral de una u a la potencia n por la derivada de u, vean que se tiene que tener la misma variable con la que se está integrando, o el mismo diferencial. No podríamos tener aquí diferencial de x, porque entonces esto sería una constante y ya no se podría hacer la integral que estamos definiendo ahorita. Entonces tenemos que tener la integral de u a la n por la derivada de u. Y si es que tenemos estas dos partes, entonces quedaría como u a la n más 1 sobre n más 1 más c, siempre y cuando el exponente no valga menos 1. Bien, vamos a comprobar el ejercicio anterior, los dos anteriores, y el primero nos dio como resultado 30, que multiplica a 5x más 3 elevado a la potencia 5. Veamos, nos quedó como 30 por 5x más 3 elevado a la potencia 5. 5x más 3 elevado a la potencia 5. Esto fue lo que nos dio de derivada. Vamos a aplicarle la antiderivada, es decir, la integral con respecto de x, ya que x es la variable que estamos manejando. Bien, utilizando la propiedad de integrales, esto que es una constante va a salir de ella. Entonces, vean, quedaría como 30, sale de la integral, y nos quedará aquí como 5x más 3 elevado a la potencia 5. Dejo un espacio y pongo de x. Bien, lo que viene a continuación es asemejar esto a la fórmula.
Bien, la fórmula dice que tenemos que tener u a la n. Acá lo tenemos esta expresión y esto es u elevado a la potencia n. Y de ahí tenemos que tener a su vez la derivada de u. La derivada de u tendría que ser esto. ¿Cuánto vale la derivada de 5x más 3? Lo voy a hacer aquí a un lado. La derivada de 5x más 3, de acuerdo a lo que vimos, es que el 0, la derivada de 3 es una constante y es 0. Y la derivada de 5x pierde la x, entonces quedaría como 5. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Nos hace falta un 5. Para que esto valga la derivada de u. Bien, entonces, si yo agrego un 5, estaré yo alterando la función original, por lo que tendremos que agregar un numerito extra. En este caso es el recíproco del 5. Ese recíproco es un quinto. ¿Por qué un quinto? Bien, la demostración es la siguiente. Si multiplico un quinto por 5 enteros, nos daría a 1 por 5 es 5 y 5 por 1 es 5. De esta forma 5 entre 5 es a 1 y 1 por la derivada de x nos da exactamente igual a la derivada de x. Entonces, al agregar este par de números, no estamos alterando la integral en su estructura interna. Bien, ahora ya que tenemos escrito eso, vamos a sacar lo que nos estorba. En este caso, el 30 ya está afuera. El 1/5 que no nos hace falta ahí, lo vamos a sacar a un lado del 30, que sería como 1/5 que hemos también sacado afuera. Reescribimos la integral que nos queda. En este caso es la integral de 5x más 3 a la 5. Y de ahí escribimos el 5 que agregamos por la derivada de x. Y si nosotros comprobamos, ya tenemos aquí escrito como u a la n, donde n vale 5, y todo esto vale la derivada de u. La derivada de u es 5, perdió la x, de x. Bien, si nosotros hacemos ya las operaciones, nos quedaría afuera el número 30 por 1 nos da a 30 y 1 por 5 es 5. Y ya que tenemos esta forma idéntica a la fórmula, lo que sigue a continuación es hacer n más 1 y dividir entre n más 1. ¿Quién? La función u. Entonces nos olvidamos de todo lo demás, nos quedamos con la u, que en este caso es 5x más 3, le sumamos un 1, 5x más 3, y le sumamos un 1, 5 más 1, y vamos a dividir todo esto entre 5 más 1. Bien, ya que tenemos esta forma, vamos a dividir 30 entre 5, ¿cuánto nos da? Nos daría a 6. Y acá 5x más 3 a la 5 más 1, que en este caso es 6, entre 5 más 1, que también es 6. De esta forma podemos cancelar el 6 de arriba con el 6 de abajo. Y nos quedaría como resultado 5x más 3 elevado a la potencia 6 más c, ya que esa es la fórmula o la constante de la integral que debemos de agregar en este caso. Bien, nos dio como 5x más 3 elevado a la potencia 6. Si nosotros verificamos, es la función original, 5x más 3 elevado a la potencia 6. Bien, vamos a resolver el siguiente. Vamos a ver si 32 por 8x menos 7 elevado a la potencia 3 nos da esta función original. Entonces la vamos a resolver con lo que acabamos de verificar. Entonces escribimos, nos quedó como 32 por 8x por 8x menos 7 elevado a la potencia 3. Entonces por 8x menos 7 elevado a la potencia 3. Esto le vamos a hacer la antiderivada, que en este caso es la integral, y quedaría de la siguiente forma.
Nuevamente, toda constante sale de la integral y nos quedaría como el 32 que sale de la integral. Escribimos integral 8x menos 7 elevado a la potencia 3. Y de ahí ponemos un espacio, dejamos un espacio y ponemos derivada de x. Bien, la fórmula nos pide tener una u a la potencia n. Esto ya así como está es una u a la potencia n. Y a un lado tenemos que tener la derivada de u. Otra forma de escribir esta derivada de u será la siguiente. La derivada de u, o bien lo definimos como una variable u. La variable u es la función, que es lo que es en paréntesis. En este caso es 8x menos 7. La derivada de u con respecto de x es igual, recordando las derivadas de una constante es 0 y la derivada de 8x pierde la x y nos quedaría solamente el número 8. Como dx está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces la derivada de u es igual a 8 de x. Este dx estaba dividiendo, pasa multiplicando. Entonces ya nosotros aquí podemos observar que la derivada de u es 8 de x. Entonces observamos la integral. Tenemos u a la n, aquí está. Tenemos el dx, aquí está, pero nos falta el número 8. Ese 8 lo voy a agregar yo de forma arbitraria, ahí está el 8. Pero para no alterar la integral tenemos que agregar el recíproco de 8, que en este caso es 1/8. Ya que si multiplicamos da a 1 y no alteramos la integral. Bien, utilizando las propiedades que ya conocemos, esta que es una constante y que me estorba para resolverla con la fórmula que acabamos de ver, lo sacamos. Entonces nos quedaría como 32 que ya hemos sacado por 1/8 que acabamos de sacar de la integral. Y escribimos la integral de 8x menos 7 elevado a la potencia 3. Escribimos el 8 que agregamos, el dx, este 1/8 no porque ya lo sacamos y ahí está. Y volvemos a verificar, esto es u a la potencia n y esto, como ya vimos, equivale a la derivada de u. La derivada de u es 8 de x. Entonces vean que si ya tenemos u a la n por la derivada de u, entonces ya podemos integrar como u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces si hacemos la simplificación y nos quedaría de la siguiente forma. Aquí multiplicamos 32 por 1 nos da a 32 y 1 por 8 es 8. Y ya si integramos se quedaría como u, en este caso es 8x menos 7 elevado a la potencia n más 1. En este caso es 3 más 1 sobre 3 más 1 más c. ¿Qué pasó con este 8 de x? No pasó nada, se perdió. Era necesario para poder utilizar la fórmula. Si no lo teníamos, no podemos hacer uso de esta fórmula. Seguimos. 32 entre 8 nos daría a 4. Y acá nos quedaría como 8x menos 7 elevado a la potencia 3 más 1. 3 más 1 es 4. Y en el denominador también nos quedaría a 4, ya que 3 más 1 también es 4. Cancelamos estos 4 y nos quedaría como 8x menos 7 elevado a la potencia 4 más c. Bien, esta es la función original antes de derivarla. Vamos a verificarla. 8x menos 7 elevado a la potencia 4. Y vean, aquí está 8x menos 7 elevado a la potencia 4. Vamos a ver unas variantes, otros ejercicios. En este caso tenemos una función ya para integrar y tenemos que hacerla ya inmediata, es decir, no sabemos cuál es su función original, entonces vamos a hacer uso de las fórmulas que ya vimos. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, si nosotros queremos integrar, reescribimos la integral
como 3x menos 9 a la potencia 3, dejo un espacio y coloco la letra de x. Bien, hacemos la comparación donde u a la n es lo que está entre paréntesis. Y acá tendríamos que tener la derivada de u, que es esta parte. Como u es 3x menos 9, la derivada de u, recordando que la derivada de una constante es 0 y la derivada de 3x pierde su x, nos quedaría como el 3. La derivada de 3x menos 9 es 3 con respecto de x. Como yo quiero despejar derivada de u, este de x que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Entonces quedaría como 3 de x. Entonces, si nosotros comparamos, para que aquí tengamos derivada de u, nos falta el número 3, ya que el de x ya lo tengo. Entonces vamos a agregar el número 3 y como ya vimos, si agregamos un 3, tenemos que agregar el recíproco de 3, que es un tercio. Bien, sacamos lo que nos estorba, que en este caso es esta constante, porque me estorba para tener la fórmula completa, y un tercio como es constante sale de la integral y reescribo lo que me queda como 3x menos 9 elevado a la potencia 3. Y escribimos el 3 de x. Y volvemos a comparar. Esto es u y esto es derivada de u. Y si ya lo tenemos en esta forma, entonces ya podemos hacer la integral de u a la n más 1 sobre n más 1. Quedaría como 3x menos 9 elevado a la potencia 3 más 1 sobre 3 más 1, y ya esto es más c. Haciendo las cuentas nos quedaría como 3x menos 9 elevado a la potencia 4, acá sobre 4, más c. Finalmente acá tenemos una multiplicación de fracciones. Vamos a multiplicar numeradores y denominadores. Y quedaría como 1 por este número, pues es el número intacto, ya que el número no afecta en nada al número que multiplica. Y los de abajo, 3 por 4 es 12, más c. Ese sería el resultado de esta integral. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una pequeña variante. Bien, vamos a definir que esto es u, así como tal, u a la n, y vamos a cambiarla por tal. Este método se conoce como cambio de variable. Entonces definimos u es igual a lo que está en paréntesis como 5x más 7, y entonces reescribiendo la integral con la nueva variable sería la integral de u a la potencia 9 de x. Como no puedo integrar una función con respecto a una variable que no pertenezca, es decir, acá tendría que tener derivada de u, ya que si no esto sería una constante, entonces tendríamos que sacar la derivada de u. Y la derivada de u, como ya vimos, es pierde el 7, ya que es una constante, y pierde la x, ya que la derivada de 5x queda como 5. Y como la derivada de u se deriva con respecto de x, ese de x que está dividiendo también pasa multiplicando al otro lado y quedaría como la derivada de u es igual a 5 de x. Entonces ya tenemos u y al mismo tiempo ya tenemos derivada de u. Voy a poner el espacio para poder agregar el 5 y al mismo tiempo el recíproco de 5, que es un quinto. Bien, así nosotros podemos escribir como u a la 9 y el 1/5, que es una constante y me estorba, lo sacamos de la integral y esto equivale a, dijimos, derivada de u. Entonces ya no escribo 5 de x, ya escribimos como tal derivada de u. Bien, ya que tenemos esta expresión con la fórmula o con la variable ya cambiada como
u a la 9 por la derivada de u, donde la derivada de u es 5 de x. Entonces ya podemos integrar. Entonces quedaría como la integral de u a la 9 nos quedaría como u a la 9 más 1 sobre 9 más 1 más c. Bien, ¿cuánto es 9 más 1? Nos quedaría como u a la 10 sobre 10 más c. Bien, como podemos aquí observar, tenemos una multiplicación de fracciones y quedaría como 1 por u a la 10, nos quedaría como u a la 10 sobre 5 por 10 nos daría a 50 más c. Finalmente no podemos escribir esta función como un resultado, ya que nosotros lo que hicimos previamente fue cambiar o sustituir la función u como 5x más 7. Entonces vamos a regresar u por su variable que equivalía a 5x más 7. Entonces reescribiendo u como 5x más 7 elevado a la potencia 10 sobre 50 más c. Esa es la técnica del cambio de variable. Es idéntica o parecida a la anterior, solamente que utilizar una variable significa no reescribir muchas veces la función. Por eso es que ahorita que es pequeña se puede utilizar de forma fácil, pero si tenemos algo más extenso es muy útil utilizar el cambio de variable. Se deja a su consideración el uso de ella o el método que más le parezca. Vamos a resolver la siguiente y vean que ahora nosotros tenemos una función donde el exponente está en el denominador. Entonces, como toda propiedad de exponentes, vamos a pasarla en el numerador cambiándolo de signo. Quedaría primero, antes de hacer cualquier cosa, reescribiendo la integral como 5x menos 6 elevado a la potencia menos 6 derivada de x. Vean que estaba abajo esta expresión, ahora está arriba, pero con exponente negativo. Bien, y como acabamos de mencionar, para poder aplicar la fórmula tenemos que dejar un espacio y ponemos derivada de x. Y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. Definimos que u es lo que está entre paréntesis, u a la n. Y u es igual a 5x menos 6. La derivada de u con respecto de x es igual a 5 y despejando nos quedaría como 5 de x. Entonces aquí nosotros observamos que si ya tenemos de x acá, nos faltaría entonces el número 5. Voy a agregarlo. Entonces voy a agregar este 5 y al mismo tiempo agrego su recíproco, que en este caso es un quinto. Este un quinto me estorba y lo sacamos de la integral. Entonces reescribiendo la integral nos quedaría como un quinto de la integral de 5x menos 6 elevado a la potencia menos 6 por 5 derivada de x. Y verificamos, y esto es u a la n, y esto es la derivada de u. Y si ya tenemos la fórmula o la forma, de tal manera que podamos utilizar la fórmula, nos quedaría como un quinto de 5x menos 6 elevado a la potencia menos 6 más 1 sobre menos 6 más 1. Y haciendo las cuentas nos quedaría como 5x menos 6 elevado a la potencia menos 5, ya que es menos 6 más 1 se restan, sobre menos 5. Y multiplicamos coeficientes de los numeradores y nos quedaría como 5x menos 6 elevado a la potencia menos 5. Y abajo 5 por menos 5 nos daría menos 25 más c. Finalmente, lo conveniente es dejar el exponente positivo. Entonces voy a escribir, aquí no se ve, pero vean que cuando multiplicamos hay un 1. Entonces ese 1 quedaría en el numerador. Sobre, acá quedó un 25 negativo, lo voy a poner a un lado, menos 25. Y abajo va a quedar a un lado el 5x menos 6 elevado a la potencia 5 positivo más c. Y ese sería el resultado de esta integral.